Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitan. Un saludo, queridos hermanos, hermanas, equipistas. Nuevamente, con el gusto de saludarles, deseando que tengan abundante salud de alma y de cuerpo ante esta situación que el Señor permite que vivamos. Y vamos a continuar con esta serie de comentarios sobre la oración que realizamos para pedir a Dios la pronta beatificación del Padre Henry Caffarel. Ya hemos hecho algunos segmentos y vamos a continuar en esta ocasión con lo que se refiere a lo que dice la oración profeta de nuestro tiempo. Primero decir que el ser profeta indica que la persona habla en nombre de Dios. En hebreo se dice Nabí, y esta expresión también es sinónimo de el hombre de Dios, el hombre de espíritu de Dios. Así son designados muchos personajes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Esto cuadra perfectamente con lo que realizó el Padre Caffarel, por eso la oración lo refiere como un verdadero profeta. Pero vamos haciendo una pequeña remembranza de lo que significa este don tan importante y que por el bautismo también nosotros gozamos de la dimensión profética de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías y por lo tanto de profetas. Muchos anuncios sobre el Mesías y sobre las formas como el Señor quería hablar al pueblo. Recuerden lo que dice la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 1, de muchas formas y de distintas maneras el Señor habló Dios en el pasado a nuestros padres. Es decir, cómo la profecía ha sido verdaderamente importante en el desarrollo, la vida, la santificación, la purificación del pueblo. Y de vital importancia también lo es en nuestro tiempo. Recuerden lo que se decía de Moisés, un verdadero profeta de Israel, con quien Dios hablaba cara a cara. Lo mismo también de Abraham, un hombre de Dios. Hombres y mujeres excepcionales en el pueblo que percibían con mucha claridad los mensajes de Dios, los detalles, lo importante para la santificación de toda una comunidad. Samuel, que va a ser el profeta que va a dar inicio también a la monarquía, él le tocará ungir al rey Saúl y a David, los primeros reyes de Israel, pero a partir de Samuel se va a constituir el profetismo como una verdadera institución querida por Dios para bien del pueblo. El profeta pues interpreta la voluntad de Dios. A partir de este profeta, Samuel, todos los que vendrán posteriores a él tendrán esta gracia y esta delicada tarea de interpretar la voluntad de Dios para el pueblo en momentos decisivos. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, al profeta Elías y Eliseo, muy notables sobre todo en la lucha contra la idolatría y la purificación del pueblo de Israel? ¿Cómo no recordar a ellos y a todos los que
escribieron o pusieron por escrito estas revelaciones, estas visiones, estos oráculos de Dios, como lo son, por ejemplo, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, ahí en el siglo VIII antes de Cristo, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, Ezequiel en los siglos VII y VI, Ageo, Zacarías, Malaquías y posteriormente Joel, Abdías y Jonás, y el más cercano al Nuevo Testamento, el profeta Daniel. Todos estos profetas tienen una experiencia común, el haber sido llamados en momentos específicos en la vida de Israel, y la diferencia con respecto a los anteriores es que estos ponen por escrito lo revelado, pasando así a formar parte del canon bíblico estos profetas, que siempre será una verdadera sabiduría leerlos, releerlos, meditarlos, porque sus profecías siguen siendo nutrientes para la fe actualmente. Llegamos pues a Cristo, que le precede Juan Bautista y también una profetisa llamada Ana, quienes concretamente a Juan Bautista le corresponde señalarlo como el Cordero de Dios, como hemos escuchado en los textos de la Navidad y posteriores también a la Navidad. Cristo es la palabra eterna de Dios hecha hombre. Todos los demás profetas son hombres que hablan en nombre de Dios. Cristo es la palabra. Y por lo tanto aquí transformará Cristo esta riqueza de la profecía. Porque ahora los profetas después de Cristo seremos tales por el bautismo. Y esto es importante así como meditarlo y retenerlo, porque justamente el padre Caffarel, como se dice en la oración, simplemente es un hombre consagrado que vivió su bautismo así con mucha profundidad, y además su sacerdocio, como lo vamos a ir desglosando poco a poco en estos segmentos sobre su vida. Pero una de las dimensiones que la oración señala como una impronta, un matiz de su ser sacerdotal, sin duda fue el ser profeta. Llama la atención y les invito también a que tengan la curiosidad de leer una homilía fechada del 17 de abril del 2018 del Papa Francisco, donde él nos da un test para identificar a un verdadero profeta. ¿Y por qué? Porque también en la antigüedad hubo falsos profetas. Lo dice también el evangelista San Juan: cuidado, porque se van a meter lobos rapaces que intentarán confundir al rebaño, disgregarlo. Y actualmente puede haber falsos profetas, pero el padre Caffarel lo dice en la oración, es un verdadero profeta. Dice el Papa Francisco a propósito de este test para identificar a un verdadero profeta: ante todo, un profeta es un hombre de esperanza. Noten, si tienen seguramente la oportunidad de leer alguno de los escritos del padre Caffarel, si algo se siente, se percibe, es la profunda esperanza que tiene al redactar sus experiencias, al aconsejar, al instruir a los matrimonios, con una profunda esperanza. Este es un rasgo también de su auténtico profetismo, siempre directo. Es una forma de hablar tan sencilla, pero tan directa, y muchas veces tan conmovedora, porque no oculta la verdad y no oculta las exigencias de la vida matrimonial, las exigencias de la vida cristiana, de la vida sacerdotal, evidentemente. Al contrario, descubre esta exigencia, pero también la esperanza de todo lo que Jesús
quiere hacer en nosotros y a través de nosotros para la iglesia. El profeta, dice el Papa Francisco, es capaz de llorar con el pueblo. No es entonces un juez recriminador, no es un anunciador de calamidades, no es un adivino, no es alguien que esté constantemente hablando de desgracias y de desventuras, sino aquel que habla fuerte cuando tiene que hacerlo. ¿Pero para qué? Para, dice el Papa Francisco, para resanar las raíces cristianas y iluminar la conciencia de nuestra pertenencia a Cristo. En ese sentido, el padre Caffarel tiene innumerables frases y muchas exhortaciones dadas así con la suavidad, con la dulzura de un hombre de Dios, con la verdad de un hombre que conoce la voluntad de Dios y con la constancia también de lo que indica un camino cristiano y un camino de perfección. Pero alguien también que da la vida, que arriesga la vida por la verdad, pero sobre todo para señalar cómo los matrimonios y todo el pueblo de Dios, pero concretamente los matrimonios, le pertenecen a Cristo. En este análisis de la oración, cómo se nos propone así reconocerlo como un verdadero profeta.